Bienvenidos a otro capítulo de esto que hemos dado en llamar Gameplay más Review, que es un capítulo más de esta serie. Estoy bastante oxidado, ya intenté grabar esto como por lo menos 8 veces, así que vamos a darle derecho, vamos directamente a los bifes. En esta oportunidad nos vamos a encargar de hablar de Batman, uno de mis personajes favoritos por lejos. Me costó bastante admitirlo, siempre me mantuve en no Superman, no Aquaman, no Flash, pero tengo que admitirlo. Es el que tiene los mejores villanos y cualquier oportunidad que tienen de aparecer hacen que cualquier historia sea por lo menos un 30% mejor. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los villanos que la verdad que no son tan populares, es lo suficientemente popular como para tener su película y bastantes adaptaciones en series y en otro tipo de formatos, tanto como videojuegos o series de televisión. Vamos a hablar del espantapájaros. Sí, ya sé, parece que lo estoy tirando para abajo porque en realidad el pobre muchacho es hasta protagonista de Batman Begins, pero la verdad que el protagonista real de esa película, o el antagonista real de esa película, es Ra's al Ghul. Él es bastante más chiquito y generalmente son pocas sagas donde él es el villano principal sin ser el patiño de alguien. Son más las veces que aparece creando la toxina del miedo que él genera para el Pingüino, o para el Guasón, o para cualquier otro, o para Hush mismo, que las veces que el personaje es realmente el protagonista. Casi todas las sagas que tienen en común y en particular que juegan con la psique de Batman, y este no es un caso diferente. Básicamente, cada vez que alguien es tocado por esta toxina que él genera, o que él crea, o que él inventa, que en este capítulo en particular, en esta saga, vamos a ver que el padre de él era el primero que empezó a investigar con el miedo. Esto se junta bastante con el origen que le dan al espantapájaros más trágico de Gotham. Nunca se había hablado hasta el momento del padre de él y se convierte casi en protagonista de esa saga porque el señor lo torturaba para que tenga miedo, para poder participar en sus investigaciones de facultad junto con su hijo. En esta vuelta de tuerca que tenemos un poco más truculenta, el señor investiga con su hijo, lo hace tener miedo, lo encierra en una especie de sótano lleno de imágenes completamente aterradoras y cadáveres y esqueletos, y le agarra un infarto en medio de la investigación. Entonces el pobre Jonathan Crane, que ese es el nombre original del espantapájaros, que está un poquito basado en Ichabod Crane, que es en quien basan el cuerpo del personaje. Para quienes no saben quién es el personaje de El jinete sin cabeza. No me quiero ir mucho por las ramas. El padre se muere de un infarto y el chico se queda muchos días encerrado sin comida y sin agua en esa especie de cámara de tortura del horror. En esta saga en particular, lo que hace Crane es secuestrar niños para sacar un destilado de la sudoración de miedo de los menores. Según él, los niños se asustan más rápido, entonces transpiran miedo más rápido, y con esto genera una super toxina con la que después va a infectar a Batman, y de vuelta vamos a tener los traumas de siempre de Batman. Lo que tiene un par de momentos buenos, porque es cuando Batman recién empieza a relacionarse con su hijo Damian. No nos olvidemos que cuando Damian entra al mundo del universo DC, Batman no estaba entre nosotros, no es que estaba muerto, sino que estaba en otra línea temporal. Así que en este momento en particular lo que tenemos es que Batman y Damian casi ni se hablaban, se llevaban muy poco, Batman no le prestaba atención a su hijo, y el acertijo, casi me confundo de villano, el espantapájaros lo que va a hacer es explotar toda esta necesidad de Batman de tener una familia o tener una novia, y el miedo real de Batman va a ser no poder acercarse a alguien, no poder tener una pareja estable, no poder tener un hijo, no poder tener una mejor relación con Alfred incluso,
porque tiene miedo de que los terminen matando y cuando se mueran se vuelve a quedar solo, como le pasó con sus padres. En esta oportunidad le agregan un pedacito más a lo que siempre agregaban. ¿Por qué? Porque siempre Batman se retira de la ópera, del teatro de la ópera, perdón, de ver La Marca del Zorro porque tiene miedo. El padre, de una manera muy, muy amorosa, lo saca, le dice sí, no tenés que tener miedo. En este caso, Batman ya había tenido miedo antes porque se cayó en una cueva llena de murciélagos, pero el padre no es tan condescendiente como otras veces, no es tan bueno. Esta vez es como que lo trata un poco peor, le dice que no puede tener miedo a todo, cosa que me pareció un poco dura porque era un nene de 8 años que se acaba de caer a un pozo oscuro lleno de murciélagos. Pero bueno, en este caso le agregan esta vueltita de tuerca de pelea padre-hijo. Me metí de lleno en hablar directamente de la historia y no les hablé nada de lo que es la parte artística. Esta saga está escrita por Greg Hurwitz y dibujada por David Finch, que para mí es uno de los mejores dibujantes de Batman. La verdad que le da un tono oscuro a casi todo lo que dibuja. Lo hace muy bien. En este caso, como juega mucho con el miedo y el terror, la verdad que las partes donde Batman se enfrenta a esta nueva versión del espantapájaros son muy buenas. El espantapájaros está muy bien hecho, está sangrando constantemente. De hecho, se pasa casi 2 números de la saga con un agujero en el mentón, sangrando. Y vemos un montón de aristas que nunca habíamos visto del personaje. Él, en uno de estos secuestros que hace de uno de los menores, la nena trata como de protegerlo al espantapájaros de este corte que tiene en la boca. Es como que se preocupa por él. De hecho, él, cuando está por explotar todo su laboratorio, porque secuestra a Batman y como siempre se escapa, cuando está por explotar el laboratorio, lo que hace es rescatar a la niña. De hecho, se pone por delante de ella en la explosión, así que la termina salvando. A lo que la nena, cuando la rescatan, declara que otra vez le vuelvo a decir el acertijo, declara que el espantapájaros no es tan malo, pero que capaz que el que era un poquito más malo era Batman. Lo que ella dice en sus propias palabras es: este hombre no es todo malo, pero aquel hombre no es todo bueno. Y cuando dice aquel hombre, señala entre las sombras donde estaba escondido Batman. La verdad que es una saga, como siempre, bastante introspectiva. Todo lo que tiene que ver con el espantapájaros tiene un montón de imágenes que son magnánimas de Batman peleando con varios villanos o con monstruos gigantes o con, no sé, 5 o 6 villanos de su galería de Rush al mismo tiempo, pero en realidad todo eso está pasando en su cabeza. Así que es una historia chiquita. Él está hablando del miedo y de su padre y de su hijo y de cómo él es como hijo, cómo él es como padre, y tiene un montón de todos estos momentitos de, no quiero decir introspección porque es repetirlo, es de ver cuáles son sus errores. De hecho, todos los momentos donde Batman agarra y es torturado psicológicamente por el espantapájaros esto ni siquiera lo escucha. Pasa todo dentro de la cabeza de Batman. Es una saga muy interesante, pocos números. Está en el medio del volumen 2 de The Dark Knight, que tenía como 3 o 4 sagas continuas dibujadas por Finch, escritas por diferentes autores. Esta es la que menos fe le tenía, pero me terminó gustando un montón. Sobre todo esta idea de que Jonathan no es del todo malo, le da un montón de... Siempre lo habíamos visto de adolescente en la facultad, nunca habíamos visto su niñez como persona que había pasado por abusos de su padre, y menos por los mismos experimentos que él había realizado después de adulto. Así que espero que les haya gustado, y cualquier cosa síganos para más gameplays, más review.